Bueno, ¿cómo andás, Rodolfito? Buen día. Todo bien, Ale, todo bien acá con fresco. Porque sí, claro. Llegó el verano en plena primavera. Los últimos días del Graf SP, edición 10º aniversario, te cuenta a vos como justamente el escritor, a Matías Vergara como el ilustrador. Si nos escucha alguien que no tiene idea de qué va la cosa, ¿cuáles son las 4 o 5 cosas que habría que decir de esta publicación? Bueno, se trata, viéndolo en retrospectiva, de la primera novela gráfica uruguaya que hace 10 años publicamos junto con Matías, gracias al apoyo de los fondos concursables, que reconstruye de manera ficcional, porque incluye un 50% de invento, lo que fueron esas 72 horas del acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee en el puerto de Montevideo, pidiendo asilo luego de la famosa para nosotros sobre todo, claro. Porque en realidad en el contexto de la Segunda Guerra Mundial no fue lo que uno diría tan trascendente, sí. Pero para nosotros fue la Segunda Guerra golpeando la puerta de casa. Claro. La batalla del Río de la Plata, que terminó con el barco alemán pidiendo asilo acá, bastante baqueteado, aunque los expertos dicen que técnicamente la batalla la ganó él contra 3 enemigos, porque los logró dejar atrás después de haber utilizado al Exeter, que era el más grande de los británicos. Ahí se dio toda una batalla diplomática, porque esencialmente le hicieron creer a los del barco alemán que la desembocadura del Río de la Plata estaba colmada de barcos, por los que salir a mar abierto era imposible, y el capitán Hans Lansdorff decide hundirlo para que la tecnología no cayera en manos enemigas. Exacto. En realidad en la desembocadura del río quedaban los 2 barcos tan baqueteados como él los había dejado, y no llegaba todavía ayuda. Iba a llegar eventualmente, pero si él no hubiera creído las mentiras que circulaban, se podía haber hecho al mar y haber escapado. Convengamos que aquí en Uruguay, acerca del Graf Spee, se ha escrito bastante, ¿no? Sí. Seguramente no lo suficiente, porque no sé si sobre algún tema uno puede decir se ha escrito ya lo suficiente. Poca ficción, que lo cual a mí me llama eso mucho la atención. Ahí se vive un poco. Pero en todo caso, la baldosa de la ficción ha sido menos transitada, cuando curiosamente, si bien se trató de un hecho real, ha alimentado desde la narración de los hechos y la lectura que cada uno le ha hecho a los hechos, un ambiente muy propicio para la ficción, ¿verdad? Bueno, lo que vos decís nosotros lo vimos en cada presentación del libro, cuando se te acercaba a alguien y te decía, mi abuelo siempre contaba, y lo completabas como querías, ¿no? Que las ventanas de los edificios se sacudían por los cañonazos, que cuando explotó el barco estaba en el puerto, que habían visto el desembarco. O sea, fue un momento además donde realmente la atención del mundo era el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto era en diciembre de 1939. Y la atención del mundo se concentró en qué iba a pasar acá, porque era un país neutral recibiendo a un barco nazi y qué iba a pasar en consecuencia. Aparte del único de los acorazados de bolsillo, que fueron 3, que logró hacer campaña de corso. Porque los otros 2, que no recuerdo sus nombres, en algún momento yo todo esto lo sabía de memoria, hace 10 años. Los otros 2, uno fue hundido en puerto y el otro tuvo problemas técnicos y no logró salir. En cambio, el Graf fue el que hizo una campaña de corso muy exitosa. Fíjate vos, uno de mis primeros recuerdos, las explosiones del Graf Spee, vivíamos muy cerca de la costa, tenía 3 años, desde allí siempre me interesó el Graf Spee, dice esta oyente, que se comunica con nosotros, Etel, a través del 099894987. Sabés que yo era gurí y iba a las comilonas que mi padre con sus amigos organizaban, o incluso en las salidas de fin de semana, o a veces de semana, de pesca o de caza, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo a mi padre y a los amigos de mi padre hablar sobre el Graf Spee, pero todos ellos nacieron en los arranques de los 40, quiero decir, si no podían habían nacido, claro, o eran bebitos, y sin embargo ellos hablaban como siempre, esa cosa maravillosa que provocaba el fútbol en Uruguay, como aquel que en Paso de los Toros discutía en el boliche con otro acerca de lo bien o mal que había jugado Cascarilla Morales sin haberlo visto solo nunca. Por haber escuchado la radio. Sí. ¿No es cierto? Entonces, es una cosa tan imponente que ha implicado para nosotros. Es que cuando hubo toda la discusión al respecto de que el pecio, o sea, lo que es los restos del barco que todavía están en el fango de nuestra bahía,
cuando a quién le pertenecían, la discusión era si le pertenecían, bueno, a los alemanes, que habían sido los que lo habían construido, si le pertenecía a los británicos, quienes en definitiva como trofeo de guerra lo podían reclamar, o si les pertenecía a Uruguay por encontrarse en aguas nacionales. Esa discusión legalmente nunca se zanjó. Pero en cuanto a patrimonio emotivo, yo creo que el Graf es uruguayo. Alguien preguntaba más temprano, apenas anuncié tu visita, el famoso tema del águila. Bueno, en el águila... ¿Dónde está? ¿Qué hacer? Todo aquello, ¿verdad? Está en un depósito del Ministerio de Defensa. Porque cuando se la rescató, estuvo creo que una semana en el hall de un hotel. Y primero estuvo exhibida por completo, luego le taparon la esvástica para no herir sensibilidades, y por último se retiró mientras el problema legal de quién es el propietario todavía está hasta ahora. Por un lado el equipo rescatista, que nunca recuerdo el nombre de este hombre que... ¿Collado? Collado, o sea, exactamente. Qué buena memoria, Ale. Son esos nombres que se te van a integrar. Claro, sí, a propósito, cuando yo era gurí, un experto. vos sos un... Apenas, que sos grande, pero apenas más joven. Al punto tal que yo estoy en condiciones de decirte Rodolfito. Sí. Porque claro, en esos años que yo empezaba la escuela de Galpón, y él, porque su familia, Maruja, nuestra amada Maruja, la mamá de los Santulo, era la administradora de Galpón, Rodolfito era un niño que ahora, claro, lo hicimos los dos como semejantes sanguangos, ¿no? Pero esos apenas 10 años, ¿40 ahí me dijiste? Tengo 39. 39. Yo tengo 43, 14 años. Igual es una distancia. Pero de gurí, imagínate, a los 18, 20 años eras un Rodolfito. Ahí Graf Spee, le decíamos Graf Spee. Sí, claro, bueno, en realidad yo aprendí a pronunciarlo también a raíz de las presentaciones entre el público. Si algo te encontrás con los temas históricos es con expertos de... Expertos. De hecho, hay una anécdota buenísima. Cuando lo presentamos... ¿Me la contás luego de la pausa? Dale, ¿cómo no? Estamos con Rodolfo Santulo, los últimos días del Graf Spee, con su autoría en los textos, y con Matías Vergara. ¿Cómo llegaste a Matías Vergara? Eso estaría bueno que lo vuelvas a contar, ya los ha contado. Y en todo caso también corresponde, vos sos escritor, por lo tanto tenés el formato de escribir para cómic, pero también podés escribir narrativa, sí, narrativa, claro. Novela, cuento. ¿Por qué entendieron en ese momento que este era la plataforma, el formato? Dale, ¿verdad? ¿cómo no? Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con el escritor Rodolfo Santulo, que en el marco de la edición 10º aniversario de los últimos días del Graf Spee, esta novela, ¿qué podríamos llamarle? ¿Cómic, novela? Novela gráfica es la definición comercial, digamos. Bien, perfecto. En todo caso, ¿por qué no es un cómic en el sentido...? ¿Por qué no es un cómic? Bueno, justamente porque en algún momento, para escapar del prejuicio que la condenaba a cómic o historieta, alguien le inventó el nombre rimbombante. Bien. Es una movida... Es una movida le podés decir editorial. Tal cual. Exacto, le podés decir cómic, historieta y no estaría faltando la verdad. Pero está muy bien lo que decís, porque en todo caso hay que recordar que el cómic como género o subgénero literario durante mucho tiempo fue minimizado, subestimado, casi ni siquiera considerado como literatura, ¿no? Y principalmente pensado que en su norma era para niños, algo que en realidad no es así. Hay cómics para niños, por supuesto, pero también hay cómics para adultos, hay cómics para de toda edad. Y en llegar a las librerías justamente fue parte de esa campaña de bautizarlo novela gráfica ya por los 70. Álvaro del Curi el otro día, nuestro psicólogo, hablando del autor de los superhéroes frágiles de Marvel. Stan Lee. Claro, que acaba de morir. Entonces ese Marco hizo ahí él como psicólogo hablando de los superhéroes frágiles, los adolescentes y el manecoche. Y recordando cosas de su propia vida. Pero dice que hace poco fue a comprar una colección de cómic, ¿no? Con volúmenes estos ya más importantes, con mucho material, y no lo entendió. Bueno. Quedó por fuera. Con lo que también siento que, igual que la literatura, igual que la publicidad, me pasa a mí mucho con la publicidad. Hay mucha publicidad que yo no solo no la entiendo, sino ni siquiera entiendo qué es lo que me están ofreciendo. Y me lo saco con peine fino, tranquilo, diciendo, esto no era para mí. Bueno, no forma claro. parte de ese público objetivo, ¿no? En el caso de la historieta, además, en algún momento ha quedado claro de que, como bien decís vos, al igual que la literatura, o el cine, o el teatro, hay de todo. Entonces, eventualmente uno puede encontrar algo que le interese. Si no te van los superhéroes, te puede ir la historieta europea, si no la historieta argentina, si no el manga japonés. En algún sentido siempre vas a encontrar algo que te guste. El asunto es justamente no caer en el prejuicio, ir probando y descartando. ¿Por qué encontraste, te pido a vos la perspectiva, ¿no? Hoy no tenemos a Matías, pero ¿por qué encontraste que para hablar del Graf Spee
la novela gráfica era el formato más adecuado. Cuando yo escuché la historia, allá por poner el año 2000 más o menos, yo sabía poco por arriba qué era el que había pasado, pero una vez que empecé a investigar más, tuve años juntando material y hablando. Yo no tenía idea que iba a salir. Podía ser una novela de narrativa o podía ser un guión de historieta. Y en algún momento me pareció que por las características del hecho, una batalla naval, la reconstrucción de una Montevideo de 1939, los personajes históricos, se prestaba para incluir imágenes. Y obviamente una película sería maravilloso, pero anda a financiarla. Entonces, y que te salga bien además, porque hay muchos más componentes involucrados. ¿Y quién pone la plata? ¿Los alemanes o los ingleses? Y calculo que nadie, lamentablemente. En cambio, en una historieta, quieras o no, lo que precisás no es fácil, pero lo único que precisás es un buen dibujante. Y ahí fue que por el 2007 yo conocí a Matías, participamos juntos en una muestra de historieta uruguaya en España, y nunca había visto, Matías es más joven que yo, y era uno de sus primeros trabajos publicados. Nos pusimos en contacto y ni bien vi lo que dibujaba esta pequeña bestia parda que ahora está trabajando para Estados Unidos y tiene una carrera internacional espectacular. Pero que se acuerden los amigos, ¿no? Sí, nos seguimos juntando y hasta seguimos teniendo proyectos juntos, pero claro, obviamente el Money Talks, entonces está trabajando de eso y está muy bien. Nos pusimos en campaña, yo un guión que tenía hecho, que había pasado incluso por manos de varios dibujantes, que la dificultad de encarar un guión de casi 100 páginas, dibujar 100 páginas y ver qué pasaba, era complicado. ¿Y cómo dialogan, ya no los hacedores, los artistas, cómo dialogan los lenguajes? Es decir, el tipo se adapta exactamente a lo que vos escribís, o hay un momento y dice, che, me parece que acá, y entonces hay un ida y vuelta, Mira, en la manera que yo trabajo no hay un ida y vuelta, pero lo que hay es una libertad total y absoluta de interpretar el guión. Okay. Y si el guión mío dice que la página 32 tiene 6 viñetas, pero en realidad el dibujante dice yo creo que lo tengo que resolver en 8, yo no tengo ningún problema. Yo lo único que no negocio es que los diálogos tienen que permanecer. Y normalmente lo mínimo que yo pido es que lo que yo puse que pasaba en esa viñeta se vea. Claro, pero por ejemplo acá, por usar una casi al azar, ¿no? Ya estamos casi listos, capitán. Y fuera de cuadro, alguien responde, perfecto, que los artilleros coloquen las minas, enseguida subo. Bueno, ahí yo pondría que el personaje que entra, que es el oficial Rasenak, pondría Rasenak entra al camarote. Y no diría más nada. Claro, pero quiero decir, y habla. ¿El artista te coloca o no al otro? ¿O te lo coloca afuera, porque verdad? ahí el texto de que yo lo pongo en off. Ah, ok. Marco es una indicación exacto, marco que es en off. Olvídate entonces. Si no lo hubieras, ¿le marcás eso o él puede darse el lujo de claro que colocar tu texto, tu voz, pero que no se vea la cara de quien... Hay veces que yo incluso pongo en el cuadro, pongamos que en ese cuadro podía haber puesto que estaba el capitán contestando, y Matías resolvía que no, que quería darle más importancia al que entraba, y por tanto dejaba el texto en off. Eso no pasa nada. La historieta que funciona, para mí, ¿no? Obviamente, es la que es la perfecta alquimia entre guión y dibujo. Y para eso es una obra colectiva, es una obra donde no es que manda el guionista y el dibujante acata cual esclavo, sino que van construyendo juntos la obra. Por eso yo incluso no hago guiones que son... La palabra sería rompehuevos, que son tan detallados, donde claro, en un ángulo de 45 grados vemos la mano. No, claro. Yo digo, el tipo está acá y dice respirar esto. al pobre hombre. Exacto. Que algo se lo va a ocurrir. Bastante que yo digo qué pasa, digo cómo hablan, quién está en cada escena, dónde pasa cada escena, como para decir más. Pero los rompe. Por supuesto. De hecho... Y pará. Y también, para decirlo todo, deben existir también los guionistas que de pronto se bancan que le propongan cambiar algún diálogo, Sí, en general sí. Y ojo, también hay dibujantes que prefieren el guión hiper mega detallado porque entonces no pasan decidiendo cómo resuelvo yo esta viñeta. Sí. A mí, yo respeto obviamente esa manera de trabajar, pero yo prefiero el dibujante colaborador. Para mí no hay mayor satisfacción. ¿Y cómo andas vos con el dibujo? No puedo dibujar nada. Para mí no hay mayor satisfacción que ver mi historia pasada por el tamiz de una imaginación visual mayor que la mía, que termina siendo mucho más grata de lo que yo había imaginado. Para mí ahí funciona la historieta. Y ya sé que la respuesta, adivino cuál puede ser, pero ¿ocurrió con los últimos días de Graf SP? Sí, ¿eso? Claro que sí. De hecho, es el primero de varios trabajos que hicimos juntos con Matías. ¿Y en algún caso no ocurrió? En algún caso no ocurrió. Ese es el caso que usted tiene que hablar. No. Lo que se pasa en esos casos, por lo menos lo que hago yo, por suerte, ahora ya con 20 años haciendo historieta, no vuelvo a trabajar con ese dibujante. Todo bien, nos quedamos los más amigos, pero yo siento que no salió todo lo bien que podía salir.
Entonces, nada. Ale, la publicidad inentendible no era para uno, también me pasa, si no lo sentís, no lo entendés, aplica para mi cuadro defensor y todos los chicos. Hola, ¿te acordás de Miguel Livich, músico del sindicato, grabó un tema al Graf Sped? Sí, claro, me acuerdo de Miguel Livich, sí, del sindicato, ese con Y, ¿cómo no? Cero, es más, viajamos juntos una vez a Florianópolis, de casualidad, ¿no? El otro acorazado no era el Bismarck, tenía entendido que este vigilaba el Atlántico Norte y el Graf Spee el Atlántico Sur. El Bismarck es el que es hundido en un bombardeo sin que tenga mucha capacidad de hacer nada, y hay un tercero que no logra salir de puerto. Para terminar, por hoy, Rodolfito, ¿qué espacio hay para la realidad, los hechos documentados, lo que podríamos llamar la historia, y para la ficción en tu guión? Bueno, en el caso puntual del Graf, te diría que es un 50 y 50, a tal punto que los capítulos impares son una reconstrucción histórica de los hechos y los pares son esencialmente invento en un contexto histórico. Porque hay personajes ficticios que yo los hago vivir una trama que corren paralelo a la del barco en el puerto. Y que sí, los ficticios se cruzan a veces con los reales. Pero es un 50 y 50. Todo lo que yo cuento en los capítulos impares es históricamente correcto. ¿Y qué te ha dicho? Porque, bueno, estamos en esta edición 10º aniversario justamente 10 años después, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenés devoluciones desde hace por lo menos 10 años. Y en general muy buenas. En general muy buenas. Ha gustado mucho a los lectores de historieta, pero además me parece que en Uruguay el lector de historieta era un poco de gueto, ¿no? Le gustaban los superhéroes. Y esta obra y muchas otras obras que por suerte la historieta uruguaya ha producido, rompe eso. Y le van al lector neutro, punto. No al lector de historieta. Capaz que un lector que le gusta la ficción y le interesa el Graf Spee se engancha con esto sin importarle que sea historieta. Le importa más que de lo que trata que cómo lo trata. Y eso ha pasado con esto, ha pasado con libros de... No sé, estoy pensando Prócer Zombie de los hermanos Silva, sí, que es una versión satírica, un regreso de Artigas. Que pasó ahora, hay un libro buenísimo que se llama Q, de Santi Musetti, que es el viaje que hizo Horacio Quiroga a las Misiones. Yo creo que cuando la temática es interesante, se llega a un lector que le da lo mismo que sea historieta o narrativa o ensayo. Che, Presidencia de la República no financió esto, ¿no? Bueno, no, lo financió el Fondo Concursable, el Ministerio. Digo porque hay mucha gente que fuma. Bueno, 1939 todo el mundo fumaba, pero además tiene una cuestión de estética de noir, sí, claro. Y en el noir todo el mundo fuma, parece una femme fatale también. Sí, o sea, obviamente, además ese surco del humo gruesote, ¿no? Y te diré que los personajes históricos que aparecen fumaban. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer un recorrido de por ejemplo, el capitán del barco, Lansdorff, en todas las fotos aparece con un puro. O sea, claramente fumar en el 39 era como lo cotidiano. Bueno, ¿qué te ha dicho la gente que entre comillas vivió en aquella época, vivió Laxo, y aquellos que seguramente los debe haber, se encontraron con la historia por primera vez, casi como un descubrimiento? Bueno, la primera parte, los que tienen algún recuerdo básicamente por herencia familiar. Yo me acuerdo en una presentación, lo que te iba a contar en el otro bloque, alguien que ya lo había leído, una señora, pongamos de 50 y algo, levanta la mano y pregunta por qué no habíamos mencionado al buque Uruguay. Una señora de 50 y poco es una muchacha. Una muchacha, discúlpeme Camino, una muchacha. Bien. Levanta la mano y pregunta por qué no habíamos mencionado el buque Uruguay. El buque Uruguay era lo que teníamos como fuerza naval en esa época, que en los registros del Graf Spee se lo menciona cuando están cagándose a tiros con los británicos, pasando, ven de reojo que hay un barquito que les hace señas y lo pierden de inmediato, porque van a tal velocidad que lo pierden. El buque Uruguay salió a intimar, imagínate esto, salió a intimar a los barcos que estaban peleando en aguas uruguayas que abandonaran toda acción. El rugido del ratón, nadie lo reconoció, pero esta señora era la hija del capitán del barco del buque Uruguay, y la mujer preguntaba por qué habíamos dejado afuera algo que en su historia personal era tan importante. Tiene un rol fundamental, claro. Y se entiende perfectamente. Claro que y ahí me parece que funciona este libro, y casi que te diría que toda la historia que se ha construido posterior sobre el Graf Spee. Bueno, quiero decir que sobre los últimos días del Graf Spee, ustedes han recibido, fue material que ya del arranque fue muy bien aceptado, ¿no? Sí, de hecho, recibido. Y esta es la tercera edición, porque a los 5 años, con el libro agotado, en su primera, sacamos otra,
y ahora es la tercera vez que sale, que circula. Bueno, Lagos para la Diaria dijo en su momento: Santulio Vergara inauguran el tema con altura no solo por la calidad de sus respectivos trabajos como guionista e ilustrador, sino porque superan el mero abordaje histórico que podía concitar el asunto, ¿verdad? Bueno, temas que recién abordábamos. Y Santa Creu para Brecha dijo, entre otros comentarios que figuran, una obra destacable, no solo por la calidad de su producción, sino por la investigación que la sostiene. Me resulta interesante cómo en general los comentarios desde 10 años a esta parte se unen en esos dos extremos, ¿no? Una obra de irreprochable calidad, pero que además goza de otros atributos, ya sea por rigor histórico, por datos, por información, pero además por interés de contar el cuentito. Claro, bueno, es que, mira, hace nada, la semana pasada participé en el coloquio de historia que organizaron Elena Corbellini y Luis Mardones, que me invitaron justamente por ser guionista de historieta, en muchos casos histórica. Y yo lo que decía es que para los que hacemos... Sí, en el marco de Sin Vención y Convencidos y Vencedores, exactamente, ¿no? Homenajeando a Tomasito de Matos. Exactamente. Yo lo que decía es que para mí el gran chiste que tiene hacer historieta histórica es que vos podés apropiarte de la anécdota, de la leyenda, de la historia oral. Porque en la historieta tenés espacio para eso, tenés espacio para inventar lo que quieras y llenar los huecos que la historia con H mayúscula no te permite. 2 oraciones para Cuadernos de Horror. Es todo un desafío. Cuadernos de ficción, 11 escritores más 11 ilustradores, que en este caso además no hay texto tuyo. No, soy el coordinador. Es una colección que edita Estuario, en la que yo desde el primer volumen, en el que sí participaba con textos, soy el coordinador. Este año el tema elegido es el horror, que da 11 visiones muy distintas. Está buenísimo, te voy a decir. A mí me gustó mucho, pero además es muy, muy curioso ver dónde los escritores simplemente con esa premisa se paran y comparar, no sé, el cuento del vudú de Carlos Regerman con la bailarina demente que presenta Rosario Lázaro. Son como el horror, bueno, o el primero, que es una cosa porno horrible. ¿Elegiste los Yo elijo textos? solamente lo que yo hago en esta colección es invitar autores. Okay. Yo invito autores y les digo, el tema es horror. Y ellos me mandan lo que quieren. Y al ilustrador los convoco posteriormente. Pero en forma paralela, ¿no? Cuando ¿A quién te parece que? No. Cuando yo tengo los 11 cuentos, estoy contando los tejemanejes. Cuando yo tengo los 11 cuentos, invito 11 dibujantes y a medida que me aceptan, les voy asignando los cuentos que están en el orden alfabético. Pero sin mirar quién le toca qué. Bien. Justo es decir que a veces, muy pocas veces, pero en este libro pasó, por ejemplo, el primer cuento es muy duro, una cosa horrible del porno. Y ahí convoqué al dibujante, que es Nicolás Brondo, un dibujante cordobés espectacular, es un especialista en historieta zarpada. Lo invité a él para que ilustrara ese cuento, porque no me quería arriesgar, me parecía que se precisaba alguien que supiera moverse en esas aguas fanagosas. Sí, que tuviera mano firme, mano dura. Exacto. Bueno, dura, no, pero saquen eso. Bueno, que lean el cuento y van a entender de qué estamos hablando. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Por favor, un placer, Ale, como siempre. Y bueno, ¿qué estás haciendo ahora? ¿27.000 cosas? Sí, más o menos. Estoy escribiendo un montón de novelas gráficas. Vos sos un escritor profesional, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta de que un combinado de cosas que escribo termino viviendo de eso, sí, podríamos decir que sí. O sea, porque es así, yo esencialmente vivo de escribir y de algunas clases, pero de escribir todo, desde notas periodísticas hasta guiones de historieta. Vení, Marina, un segundo, a ver, que deje de charlar, que venga un segundo, rápido, Marina, hacemos reunión de galpón. No, pues vamos a hacer reunión de galpón, pero... porque como yo ahora en este momento, Rodolfo, te voy a mandar saludos para tu mamá, imagino que... bueno, justamente. Otra que me puede decir Rodolfito. Marina y yo somos de los que te decimos Rodolfito. Marina aprovechará también a mandarle besos a Maruja, ¿no? A Maruja, por supuesto. Bueno, madre. Hacemos intercambio. Muchísimas gracias, Ale.